Evangelio de diciembre 3, 2015, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos penetrando en este periodo de Adviento, de preparación para el misterio maravilloso de la encarnación, sobre todo, más que de la encarnación, de que Dios nos muestre la encarnación, porque la encarnación se muestra en el momento del nacimiento de Cristo, aunque ciertamente se encarna 9 meses antes, como cualquier bebito en el vientre de su Madre Santísima. Nosotros es notorio cuando nace en la Navidad. Y hoy el Señor nos pone 3 advertencias en cuanto al seguimiento del Señor. Lo primero que nos dice es: no todo el que me diga Señor va a entrar al reino. Hay desde la persona que se considera bueno porque va a misa todos los domingos o inclusive todos los días, hasta el obispo que se considera bueno porque ha seguido su vocación en apariencia. Y piensan que, o pensamos que ya tenemos la entrada al cielo. Y sin embargo el Señor dice: esos no van a entrar al cielo, sino los que cumplan la voluntad de mi Padre. Me viene a la memoria aquellas palabras, tantas palabras del Señor cuando dice: las palabras que yo digo, no las digo por mi cuenta, es mi Padre el que me manda decirlas. Y también, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Entonces tenemos que el Hijo de Dios, el verdadero y único unigénito de Dios, ha venido entre nosotros a mostrarnos el camino perfecto de la obediencia en el amor. Y la obediencia se realiza al hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es la santidad, y no una santidad aparente, sino interna. Y para ello tenemos que discernir los caminos del Señor. Por eso la necesidad constante de la oración, la necesidad constante de la ascesis, en cualquier tipo de vida que nosotros tengamos. Después nos va a decir 2 cosas. Dice: el que escucha estas palabras y las pone en práctica es un hombre sabio, frónimos, prudente, que edifica su casa, es decir, su vida sobre la roca de la palabra de Dios. El propio Señor, recordemos unos días pasados, como decía: podrá pasar el mundo, pero mis palabras no pasarán. Porque la palabra de Dios es eterna, es la roca más fuerte que hay. Y la lluvia, las crecientes, los vientos, son las tribulaciones de la vida. Son las dificultades que el demonio nos presenta día a día, tiempo a tiempo. Pero dice el Señor: el que edifica sobre la roca, que es mi palabra, no va a tener problemas. Su casa se va a mantener, es decir, su vida se va a mantener firme. Y en cambio, el que escucha las palabras y no las pone en práctica, dice, se parece a un hombre afrónicos. Me gusta mucho la expresión que usa San Jerónimo en la versión de la Vulgata, stultus. Stultus es una palabra muy fuerte. Es una persona incapaz, un idiota. El que ha escuchado la palabra del Señor y no la lleva a la práctica es un idiota que construye sobre arena, es decir, sobre sus propios principios y no sobre la roca que es Dios. Y claro que cuando le vienen las tribulaciones, le vienen
las tentaciones, los problemas del mundo destruyen aquella casa, destruyen aquella vida. Por eso, en otras versiones de este mismo evangelio, de esta misma escena, el Señor les dice a aquellos, les dice: apártense de mí ustedes los que hacen el mal, anomías. Es decir, ustedes que no tienen ley, porque no quieren tener ley. Cuando nosotros dejamos que las pasiones del mundo, que los placeres del mundo nos arrastren, ya sea un placer sensual como el alimento, como la bebida, o inclusive en cuestión de sensualidad también como la concupiscencia, ya sea y particularmente aquella que es indebida, el adulterio, ya sea un placer de soberbia, de egoísmo, la glotonería, tantas cosas. Cuando permitimos eso, nos alejamos de Dios. Nos convertimos en aquellos hombres afrónimos, torpes, stultus, que tropiezan y van a tropezar. No importa que inclusive hayan recibido la ordenación. Más aún se le va a exigir más a aquellos que se han ordenado para servir al Señor y no cumplen lo que deben de hacer. Vayamos viendo con cuidado lo que nos pide Dios día a día para cumplirlo, sea cual sea nuestro estado de vida, porque no podemos darnos a una vida disipada, sino que por el contrario ya se nos ha advertido: vigilen y estén en oración continua. Y eso sí podemos hacerlo, para que con la ayuda de Dios podamos presentarnos delante de Él para ser juzgados el último día. Dios les bendiga, hermanos.